procesos de introducción y definición del patrón anatómico básico del sistema nervioso durante el desarrollo embrionario. Desarrollo embrionario hacia la neurulación. El desarrollo embrionario es un proceso por el cual la célula huevo se transforma tras la fecundación en un organismo adulto. La fecundación reproductora se va a encontrar bajo el control psiconeuroendocrino, lo cual quiere decir que será un proceso donde estarán involucradas hormonas, conciencia y emociones. La fusión de gametos. En el primer paso del proceso de fecundación, el espermatozoide deberá penetrar la capa de la célula que rodea el óvulo y que se conoce como corona radiada. Como segunda etapa del proceso de fecundación, el espermatozoide avanza hasta la cabeza, quedando junto al prenúcleo femenino, y una vez estando uno junto al otro, ocurre la fusión. Esto supone que las membranas de ambos desaparecen para que los cromosomas puedan juntarse y que la célula tenga la dotación cromosómica inicial de 46 cromosomas. La fase embrionaria. Las etapas que caracterizan al desarrollo embrionario son las siguientes: fecundación, la cual se actúa en el tercio superior de las trompas de falopio; segmentación, formación de blástula, formación de glástula y finalmente la diferenciación. En primera instancia, la segmentación es una serie de divisiones mitóticas. No están acompañadas por crecimiento celular. La célula termina en una mórula, que es un balón de células del mismo tamaño que el huevo. La segmentación produce una masa de células llamada blastocistos. Hasta ahora no ha habido un aumento de tamaño, simplemente hay más células que son más pequeñas. Lo que sí aumenta en gran número es el material genético. Estas células se disponen alrededor de la cavidad llena de flujo llamado blastocele, una serie cotidiana de movimientos que organizan un embrión bilaminar en un embrión trilaminar. También produce el cambio en un embrión esférico y bidimensional en un embrión tridimensional, con una cavidad central y simetría bilateral. La diferenciación celular define la adquisición por parte de la célula de características peculiares superpuestas a otras impredecibles para su supervivencia. Pueden también indicar que una célula es más diferenciada que otra en el sentido de haber alcanzado un grado evolutivo mayor. En la etapa fetal, en donde se da el crecimiento y maduración de los órganos, y sistemas establecidos, al final de la cuarta semana es posible apreciar la formación de la cabeza, que ya tiene un cerebro incipiente con sus dos hemisferios, y aparecen signos de lo que van a ser los brazos y las piernas. La mayoría de los órganos comienzan a formarse alrededor de la tercera semana después de la fecundación, lo que equivale a la quinta semana de embarazo. En este momento el embrión se alarga y empieza a entreverse una forma humana. Poco después comienza a desarrollarse la zona que se convertirá en el cerebro y en médula espinal, que es el tubo neural. El corazón y los principales vasos sanguíneos empiezan a desarrollarse antes, en torno al día 16. El corazón comienza a bombear líquido por los vasos sanguíneos hacia el día 20, y el día 21 aparecen los primeros glóbulos rojos, que son los eritrocitos. Los vasos sanguíneos continúan desarrollándose en el embrión y la placenta. La neurulación. Después de la gastrulación, cualquier vertebrado queda formado por la lámina del ectodermo, corda mesodermo y endodermo. Durante este estadio, el neuroectodermo va a recibir señales moleculares del mesodermo para desencadenar un mecanismo de inducción que da inicio a lo que se conoce como el desarrollo del sistema nervioso. A partir del ectodermo y los cambios morfológicos que se den, van quedando apartadas tres principales poblaciones celulares. Una de ellas es el ectodermo superficial, y este va a dar origen a lo que es la epidermis, y los otros dos son el tubo neural, que da origen al sistema nervioso central, y las crestas neuronales, que estas van a dar origen, entre otros derivados, al sistema nervioso periférico. Y comenzaremos hablando sobre el desarrollo del tubo neural. Más o menos a partir del día 17 en humanos, la primera indicación en el ectodermo es formar el tejido neural, y para esto las células ectodérmicas de la región media del disco embrionario aumentan en altura. Este mecanismo, que se va a encargar del alargamiento de estas células, está activo con los microtúbulos del citoesqueleto, y este cambio, que hace un engrosamiento en el ectodermo, se le conoce como neuroectodermo. Después, el cordomesodermo provoca estas señales del cambio de la forma celular que inducen a la formación de la placa neural. Luego, el desarrollo de las células cilíndricas de la parte media de la placa neural se transforma en células piramidales y van a presentar una estrecha región apical y otra zona más ancha en la región basal de la placa neural. Esta variación en las células
células se da por la contracción del sistema de los microfilamentos de actina, y en esta imagen se puede ilustrar donde se presenta la placa neural. Después, el cambio de forma de la población celular trae como consecuencia una invaginación global y la formación del surco neural, limitado lateralmente por los pliegues neuronales, y se puede observar en la primera imagen del paso 4 esta invaginación que se da, que forma el surco neural, y a los lados se encuentran los pliegues neuronales. Entonces después los bordes del canal neuronal, o sea estos pliegues neuronales, se acercan entre sí, como se puede observar en el paso 5, la primera imagen, estos pliegues neuronales cómo se van acercando, hasta en la siguiente imagen se ve cómo se forma este tubo, y este tubo se le conoce como el tubo neuronal. Pero además algo ocurre inmediatamente antes de que este tubo del que estuvimos hablando, antes de que se cierre, un grupo de células de los pliegues neuronales se segregan del tubo neuronal e inician una activa etapa migratoria, y estas son conocidas como células de la cresta neural. Y bueno, ¿qué hacen? Pues migran a través del organismo en desarrollo para dar origen a una amplia variedad de estructuras. Se originan al emigrar de los bordes de los pliegues durante el cierre del tubo neuronal, y sus características, como ya dijimos, pues es que tiene una alta capacidad migratoria, una distribución por todo el cuerpo embrionario, una colonización o invasión de sitios definidos, y tiene una diferenciación en múltiples derivados, o sea que da origen a lo que son las neuronas, glías del sistema nervioso periférico, el parte del tabique cardíaco, médula suprarrenal, células pigmentarias y la mayor parte de las estructuras craneofaciales. Estas células, por tanto, pues van a poseer una alta tasa proliferativa. En esta imagen podemos ver las vías de migración de estas células que se indican con las flechas. Vemos cómo todas surgen en el tubo neural, viajan a la somita, luego a la notocorda, a la aorta, a la glándula suprarrenal y al final a lo que es el tubo digestivo. Continuando con el cierre del tubo neural, podemos ver que quedan dos extremos abiertos, o más bien quedan los extremos abiertos. En la zona cefálica, el neuroporo anterior, o también conocido como neuroporo cefálico craneal, y en la zona más posterior queda el extremo abierto conocido como neuroporo posterior o neuroporo caudal. A través de estos orificios, el tubo neural está comunicado con la cavidad amniótica, y primero se va a cerrar el cefálico y después se va a cerrar el caudal. Esto ocurre a mediados del periodo somítico, y cuando terminen de cerrarse se finaliza la fase de neurulación. También es importante recordar que el tubo neural va a dar origen por diferenciación al encéfalo y la médula espinal, es decir, al sistema nervioso central. Los dos primeros tercios de la zona anterior del tubo neural dan origen al encéfalo, y el tercio posterior da origen a la médula espinal. También es importante tener en cuenta que el cierre del tubo neural coincide con el inicio de la circulación sanguínea, y justo en el dibujo podemos ver por un ladito el esbozo pericárdico, que va a estar relacionado con la formación del corazón posteriormente y de la circulación sanguínea. Este proceso del cierre del tubo neural es una etapa discontinua, y se puede decir que el cierre ocurre de manera bidireccional y que existen en el embrión humano 5 puntos iniciales de fusión. El primero aparece en la zona cervical, el segundo en la zona cefálica entre el prosencéfalo y el mesencéfalo, el tercero aparece cerca al neuroporo anterior, el cuarto aparece entre el 2 y el 1, y el quinto es el que aparece más cerca a la región posterior. Y insisto, estos 5 puntos van a ser los que se cierren de manera múltiple discontinua, pero en realidad lo último que se va a cerrar es el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, que como vemos aquí, el cierre del neuroporo anterior ocurre aproximadamente en el día 25 y el cierre del neuroporo posterior ocurre aproximadamente 3 días después, en el día 28. Pero puede ocurrir que si hay alguna alteración y el tubo neural no se cierra correctamente, el embrión presenta algunas anomalías en el desarrollo del sistema nervioso. Pueden ser anomalías incompatibles con la vida, o quizá pueda nacer pero no sobreviva algunos días, o quizás sí llegue a la edad adulta pero con alguna discapacidad o algún otro problema. Todo depende de la gravedad y de qué fue exactamente lo que sucedió
desarrollan el defecto del tubo neural. Justamente a estas anomalías se le conocen como defectos del tubo neural y están influenciados tanto por factores ambientales como por factores genéticos. Uno de los factores ambientales es el déficit de folatos. Por eso a las mujeres embarazadas les dan suplementos de ácido fólico para reducir la incidencia de estas anomalías. Entonces, recordando que el neuroporo anterior da origen al encéfalo, alguna anomalía o algún defecto en su cierre genera defectos como encefalocele, meningocele, meningoencefalocele, meningohidroencefalocele, anencefalia, que es la más común, y acrania. Solo como ejemplo, pues la anencefalia es la más común. Se produce cuando el tubo neural no se cierra correctamente en la parte superior, es decir, en el neuroporo anterior, y como resultado la mayor parte del cerebro o todo el cerebro no se forma y también podrían faltar partes del cráneo. Entonces los bebés que nacen con esta afección por lo general son sordos, ciegos, no pueden sentir dolor. A menudo muchos solo duran algunos días después del nacimiento, algunos pues nacen muertos, y bueno, ese es un ejemplo de un defecto de cierre en el neuroporo anterior. Si el defecto ocurre en el neuroporo caudal o en el neuroporo posterior, tenemos como ejemplos la mielosquisis, espina bífida, meningocele, mielomeningocele y raquisquisis. El más común de estos es la espina bífida, que es cuando la columna vertebral del feto no llega a cerrarse del todo y puede presentar ya una vez nacido parálisis en las piernas. El otro es el meningocele, que es cuando un saco de fluido puede sobresalir a través de un orificio en la espalda. Estas alteraciones son muy diversas y se calcula que pues, los defectos del tubo neural tienen una incidencia de 1 sobre 10.000 niños nacidos. Bueno, vuelvo a insistir en que el tubo neural se convierte por diferenciación en encéfalo y médula espinal. El extremo más anterior es el que va a dar origen al encéfalo. Ya después de que se cerró el tubo neural, se forman como vesículas encefálicas. En estas vesículas encefálicas podemos encontrar en cierta posición los ventrículos cerebrales, que son importantes. Por medio de los ventrículos va a correr el líquido cefalorraquídeo, que bueno, recordando, antes de que se cerrara el tubo neural estaba comunicado con el líquido amniótico, pero ya una vez cerrado el tubo neural queda hueco y va a estar llenado posteriormente por el líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular, y es lo que vemos aquí. Vemos el tubo neural y en la parte del telencéfalo se van a formar los ventrículos laterales. En el diencéfalo se puede encontrar el tercer ventrículo y en el romboencéfalo podemos encontrar el cuarto ventrículo.